La voz de los protagonistas. En Contextos. Así es, están con nosotros el doctor José Luis Leal Espinosa, coautor del libro El Derecho a la Información y Datos Personales en México, y el licenciado Juan Carlos Hernández Cruz, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y presentador de la obra. Y con ellos a platicar sobre este libro, pero también esta visión comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. Les agradecemos su presencia, es un gusto tenerlos acá. Y hoy más que nunca que se habla precisamente sobre esto, sobre el derecho a la información y los datos personales en México, un tema muy delicado, porque además con las tecnologías de la información, pues resulta que todo el mundo tiene acceso a los datos de cualquiera de nosotros, con los que se trafica, con los que se comercia, con los que se le saca ventaja, y esto muchas de las veces pone en la indefensión al público en general. Así que seguramente la obra, que será abordada desde el plano académico, no tengo la menor duda, puede ser de mucho interés, no nada más para los abogados, sino para el público en general. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me encantaría que nos platicaran sobre todo el autor del libro, sobre qué le mueve a reflexionar y a hacer esto que presenta a través de este texto y en relación al derecho a la información y a los datos personales. Sí, bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación. Básicamente, desde mi formación académica, tanto la maestría como el doctorado que hice en España, mi área de expertise o mi área de especialización ha sido la argumentación jurídica, los sistemas de ponderación y sobre todo la forma en cómo las legislaciones deben estar adecuadas no solo desde un ámbito constitucional, sino también desde un ámbito global. Uh-huh. Por lo tanto, estamos en la época de los derechos humanos, se habla de un cambio de época, se habla de un cambio de paradigma, se habla de un cambio incluso en la estructura dogmática del derecho, en donde hoy prácticamente todos son derechos humanos y todos estos tienen que ser defendidos desde el texto constitucional. Y esto, desde luego, en una primera instancia es algo que celebramos. Sin embargo, todos los derechos humanos, como decía el maestro Ventura de Sousa, pues tienen un peso específico. Y hay derechos humanos que están insertos en los textos constitucionales, pero que a la hora de aplicarlos o llevarlos a la práctica adolecen de legislaciones, adolecen de instrumentos, de mecanismos que permitan al legislador, pero también al juzgador, poder ponderar, como establecía, como mencionaba, una resolución o poder dar luz en un caso determinado. En el caso del derecho a la información, me parece que es un derecho que ha estado ampliamente razonado desde el punto de vista legislativo y judicial a través de los precedentes. Es un derecho que a través de esta última 10ª época, en donde la Suprema Corte ha concentrado sus esfuerzos en razonar el tema del contenido esencial de los derechos humanos. Sin embargo, como usted mencionaba, este derecho a la información pareciera que queda en un ámbito teórico dogmático, pero cuando lo tenemos que aterrizar al ámbito práctico, al ciudadano, el ciudadano se ve enfrentado ante dificultades claras para poder hacer efectivo y justiciable su derecho. Este término tan de moda, justiciabilidad, ¿qué significa? Que el ciudadano pueda sentir su derecho, esto es, que no solamente sepa que existe, sino que lo puede tocar, que ese derecho es tangible. Y esto es cuando nos topamos con una pared o un techo de cristal. Sí, tengo el derecho a la información, tengo el derecho a la privacidad como contraposición, que también es un derecho humano. Sin embargo, a la hora de que pueda yo hacer efectivo, tutelable, a la hora de exigir al Estado a través de sus instituciones que me lo haga garantizable, es cuando nos encontramos con vicisitudes que no permiten al ciudadano enfrentar y hacer válido su derecho. Como usted bien mencionaba, el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa con una persona cuando ingresa a un perfil de Facebook y deja ahí sus datos personales y ya se quiere dar de baja de esa red social por una cuestión de voluntad personal? Su voluntad ya es insuficiente. Y claro, esto rompe uno de los cánones del derecho, porque el derecho se cimenta en la voluntad de las personas, y ahora resulta que ya tu voluntad está supeditada a una red tecnológica o una red internacional en donde esos datos estarán ahí de manera permanente. El derecho al olvido, que es un derecho, digamos, muy razonado y muy ampliado en el sistema europeo, en donde ¿qué pasa con un funcionario que deja de serlo y que se convierte en un ciudadano? ¿Qué pasa con esa información que está ahí? Digamos, esa prensa crítica, esa prensa dura, incluso algunos datos que parecieran violentar sus datos personales o su derecho a la intimidad.
tiene derecho a que eso desaparezca de la red, y sin embargo, derecho al olvido. Y sin embargo, es muy complicado que desaparezca cuando una persona pone su nombre en Google todos estos antecedentes de cuando se es funcionario. Y esa es esa dicotomía en la que nos encontramos entre ser persona y ser funcionario. Entonces, no significa que tengamos que primar el derecho a la privacidad por encima de la información. Simplemente lo que buscamos, el doctor Rogelio López, que es el coautor de la obra, y un servidor, es ofrecer estudios de casos que se han resuelto a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, casos paradigmáticos en los cuales los juzgadores y los legisladores, a través de mecanismos de control parlamentario, han podido dirimir este tipo de conflictos con casos muy concretos, y que el juzgador mexicano y el legislador mexicano no quede en el ámbito del olvido, o en el ámbito digamos de la inacción, por no tener precisamente estas fuentes jurídicas que aquí nosotros humildemente presentamos como contribución, ¿no? Qué maravilla. La verdad es que no nos damos cuenta hasta que nos damos cuenta. Claro. Hasta que tenemos alguna situación en particular y tenemos que recurrir a todas estas instancias. Y a mí me llama la atención cómo en este país se ha venido haciendo esfuerzos especiales que nos ha costado mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, para establecer los mecanismos que te permitan acceder a esa información. El INAI, el ICAI, todos los mecanismos de transparencia, todo esto que ahora se habla de los gobiernos abiertos, del Big Data, y de todos modos pareciera que no sabemos nada, porque luego nos damos cuenta que los arreglos pues pasan por debajo de la mesa y no necesariamente por encima, donde estén a la vista de todos. No nos alcanza ni el tiempo, ni el dinero, ni la vida para poder garantizar el derecho a la información. ¿Por qué tenemos que hacer peticiones de información que tienen que estar verdaderamente sujetas a una matriz, a una serie de protocolos? ¿Por qué tengo que pasar por todo ese calvario para que luego me digan: esa información está cerrada, esa información no se la podemos dar? O sea, ¿por qué? O sea, yo entiendo que los funcionarios y los gobiernos tengan a su vez derechos, ¿sí? Derechos también que corresponden a la envergadura de sus responsabilidades, pero nos cuesta mucho llegar a la transparencia. ¿Por qué? Porque siempre hay la sospecha de que hay algo turbio en la función pública. Sí, y en este sentido creo que usted ha dado la clave de bóveda. Yo creo que falta mucho socializar, falta mucho hacer una cultura de la legalidad, de conocer los derechos humanos, de vivir en una política de derechos humanos. Uno de los grandes problemas es que el ciudadano desconoce sus propios derechos, pero una vez que los conoce hay que instrumentarlos, y como dijera Boaventura de Sousa, los derechos cuestan, y cuestan mucho, y son progresivos permanentemente. Usted menciona, ¿cuándo vamos a ser garantizables? Pues quizá nunca, ¿no? Porque, como decía Galeano, busquemos la utopía, que quizá no la alcancemos, pero en el trayecto vamos a ir construyendo. Y en este sentido, usted ha mencionado algo muy importante. Se ha construido, desde luego. Coahuila fue de los primeros estados que tuvo un instituto de acceso a la información después del INAI. Y en este sentido, creo que vamos en buen camino. Sin embargo, falta toda una amalgama de procedimientos legales y judiciales, sobre todo buscando no tanto esta legalidad tan ortodoxa, a veces que la ley no nos permite hacer dúctil el derecho, sino que ahora con todos estos sistemas de interpretación, los sistemas de ponderación, la teoría de la argumentación, la teoría de los principios, esto es, que el derecho se abra a este tipo de escenarios, y que no solo busquemos la literalidad de la letra o de la ley, sino que también el juez sepa, y el legislador también sepa, que tiene instrumentos internacionales, los cuales aparte no es una cuestión de voluntades, son sistemas obligados por nuestra Constitución, según el 133, nuestro control de convencionalidad, esto es, todos los tratados, convenios, pactos internacionales que el Estado mexicano firme son ley suprema. Y entonces a veces nos concentramos tanto en la legislación local o en la legislación nacional que a veces omitimos de una manera... ¿Qué significa ley suprema? ¿Que están por encima de nuestra Constitución? No, que están a la par de la Constitución. Ajá. Esto es, todos estos pactos, tratados que son signados, que son firmados por el Estado mexicano, tienen el mismo rango constitucional. Por lo tanto, esto se le llama control de convencionalidad
convencionalidad. Esto es que un legislador, que un juzgador pueda invocar derecho internacional, puesto que ya es parte de nuestro corpus juris, esto es de nuestro cuerpo legislativo, nuestro cuerpo legal. Y en este caso, digamos, lo que nosotros proponemos es abrir, ¿no?, un poco el panorama y decirle al juez: tienes instrumentos internacionales a los cuales puedes utilizar, puedes allegar cuando la ley nacional no te permite, o es muy escasa, o hay lagunas para poder hacer defendible este derecho a la información, pero también el derecho a la privacidad. O sea, hay que ponderarlo, ¿no? Pero, ¿qué tan enterados, qué tan preparados, y aquí es una cuestión tal vez de las universidades, qué tan preparados están los abogados como para tomar en cuenta que está esto, los derechos internacionales, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso, y que entonces pueden apelar a ello en la defensa de alguna persona? Bueno, yo creo que sí se ha avanzado mucho en esta temática, y las universidades de hecho han sido punta de lanza para poder ir estableciendo los estudios necesarios, como el que ahora nosotros presentamos, ¿no? Este libro que presenta el día de hoy el doctor Rogelio y el doctor José Luis, pues son justamente, se presentan casi como un manual en el cual hacen todo un análisis comparado, y le presentan a los legisladores y a los jueces, ¿no?, todo un estudio, ¿no?, en donde se analizan todas estas problemáticas. Entonces yo creo que el papel de la universidad es justamente el otorgar, a través de la investigación, que es uno de los ejes principales de las instituciones educativas, pues las herramientas para que ellos puedan ejercer justamente lo que se han ido agregando, ¿no?, al cuerpo de leyes, ¿no?, que hemos estado integrando en nuestro país. Y aquí yo creo que no nada más la invitación es para los abogados, para los juristas, sino para también, por ejemplo, los medios de comunicación. Nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas tenemos la carrera de comunicación, y pues son también protagonistas dentro de este esquema de lo del acceso a la información. Por desgracia, muchas de las plataformas de acceso a la información son solamente utilizados por periodistas y no por el ciudadano común, ¿no? Entonces, creo que tenemos ese compromiso de abrir un poco más este esquema, y abrir la cultura a estar preguntando, ¿sí?, y estar generando esta cultura de saber qué es lo que pasa con nuestro municipio, con nuestro estado y con nuestro país a través de las universidades. Hay participación del auditorio. Gerardo Calvillo pregunta al invitado: ¿este derecho, el derecho a la información, se puede considerar dentro de los derechos de la cuarta generación? Se pueden considerar dentro de esta cuarta generación siempre y cuando busquemos justiciabilizar su progresividad. Esto es, hay 6 generaciones de derechos actualmente. Hay discusiones entre la academia si pueden ser cuarta o quinta generación. Sin embargo, considero que desde el punto de vista de derecho fundamental sí podemos situarla en la cuarta, pero cuando se garantiza, una cosa es que esté en el texto constitucional y otra cosa en la práctica, podemos buscar la quinta hasta la sexta generación. Doctor, ¿pero qué es esto de las generaciones? A ver, neófitos totales. Sí. Bueno, lo que pasa es que los derechos humanos, digamos, desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, civiles, han transitado en varias generaciones. Los derechos humanos o los derechos fundamentales teóricamente nacieron en Francia en 1789 con la Declaración Universal. Sin embargo, estos no tuvieron un auge importante hasta la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Naciones Unidas y todo este garantismo internacional, y hoy estamos viviendo otra etapa, y durante estos prácticamente 300 años se han ido construyendo los mecanismos para hacerlos efectivos. Entonces se habla de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta. Ahorita los derechos de sexta generación, estamos hablando de derechos cibernéticos, por ejemplo, de que lo que le menciono, el derecho al olvido, derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, estamos ya en otra latitud, ¿no? Bueno. Hay más participación del auditorio. Gracias por comunicarse. Y esto nos envían a través de un tuit. Concuerdo con Marcela: blindar, poner candados o como quieran llamarle, ¿en qué?
cómo y quiénes utilizan los recursos del erario. Es un atentado a la transparencia y al derecho a la información de los gobernados, dice Francisco E. Villa Zapata. Y bueno, también esta otra pregunta que nos hacen a través del del Twitter, y nos dicen: ¿qué opina el invitado de que los derechos humanos son para humanos derechos y no para humanos chuecos? No, yo creo que yo ahí sí, digamos, discrepo un poco, porque los derechos humanos pues, son para todos, ¿no? O sea, es por el simple hecho de ser persona, ya tienes la categoría de ser susceptible, de ser recipendiario de estos derechos. Me parece que el hecho de que vivamos en una política, en una cultura de derechos humanos, te permite poder progresar a las sociedades y por lo tanto al individuo. Hacer esta categoría de quiénes son más humanos que otros, o si los derechos solamente tendrían que ser para las personas buenas, entre comillas, pues estaríamos siendo intolerantes y estaríamos cayendo en regímenes totalitarios, ¿no? Jurídicos y políticos. Sin embargo, hay múltiples quejas en el sentido de que en igualdad de circunstancias, ¿sí?, pareciera que tienen más derecho los delincuentes que las víctimas. Claro. Sí, claro, y en este sentido es por ello que los derechos humanos también tienen una vista expansiva, esto es, tienen una idea generadora, no solo como guía, sino también como medida de la respuesta social. Este es un comentario frecuente: pareciera que los delincuentes tienen más derechos humanos. Quizá lo que hace falta es que la legislación en todos sus fueros y también los razonamientos judiciales sean mucho más ampliados también en protección a la víctima. Y en este sentido, me parece que el principio de todo sería el conocimiento de los derechos, pero también un acceso a la tutela judicial efectiva. Quizá ahí sí estamos fallando. Quizá los presuntos delincuentes tienen mayores oportunidades de acceder a la justicia que las víctimas, por cuestiones económicas, por cuestiones de ignorancia, por cuestiones de incultura jurídica, pero eso no significa que quizá las leyes estén mal. Aquí sí es un llamamiento a los abogados, a la comunidad jurídica en general, a los legisladores y al cuerpo judicial, de que ponderen. Por esto la ponderación viene a ser una vis transformadora del derecho, porque ahora ya no simplemente aplicamos la ley por el simple hecho de que esta es ley, sino ahora tenemos que aplicar la ley por un sentido de justicia a través de una interpretación, la famosa hermenéutica constitucional. ¿Qué significa interpretar cuando dos derechos están en colisión? ¿Cuál es el derecho que prima más en beneficio de persona alguna? Y bueno, esto también es una cuestión de voluntad política, ¿no? Desde luego, aquí hablamos desde la deontología, sin embargo, a veces la realidad nos enfrenta con una visión muy cruda de la misma, y en este sentido me parece que el derecho no es culpable. Me parece que los agentes políticos y los agentes jurídicos son quienes están llamados a hacer efectivos estos derechos, más allá de la justicia e injusticia que este puede provocar, ¿no? Ajá. ¿Cuándo van a presentar el libro? El libro... Ajá. El libro es Derecho a la Información y Datos Personales. Vamos a estar el día de hoy en la Infoteca Central de la Universidad Autónoma de Coahuila a las 4:30 p.m. Ajá. Sí, los presentadores, pues tenemos ahí excelentes presentadores. Va a estar el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, que es el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, la diputada Sandra Paola González Castañeda, la diputada Tatiana Cloutier, el diputado Diego del Bosque Villarreal y el doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, también de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues que son protagonistas justamente de todos estos cambios que se están generando en el país. ¿Y este tipo de texto pudiera convertirse en un texto académico que los alumnos tuvieran que leer y que tuvieran que revisar en función de las mismas materias que llevan? Yo creo que la calidad del texto lo puede convertir en un libro de texto para todos aquellos que quieran hacer la revisión del derecho en este sentido. Y yo creo que voy más allá también de otras áreas que están relacionadas justamente con con la aplicación del derecho a la información. Muy bien, pues entonces está hecha la invitación y aparte el gusto de escucharlos. Gracias. Sí, a veces uno tiene que poner
ponerle un poquito más de esfuerzo para poder entender el lenguaje de los abogados, pero finalmente han sido muy claros. Y esta necesidad imperiosa de hacer respetar el derecho a la información y hacer respetar cualquier derecho en este país, que terminemos con la impunidad, que terminemos con la transgresión a nuestras leyes, que desgraciadamente es práctica común. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.